en analizar en forma general qué es una cortina cortaviento, cuáles son sus principales características, cómo funcionan, su efecto sobre las características microclimáticas y su efecto sobre la producción agropecuaria, mostrando algunos resultados en algunos países del mundo y finalizando con experiencia y resultados de producción forrajera en sistemas como cortinas cortavientos en la región de Aysén. Bueno, es un gusto para mí dar inicio a esta actividad y los dejo con Osvaldo Teuber. Ruego, antes de empezar, a las personas que no han apagado sus cámaras y micrófonos, que este es el momento de hacerlo, por favor. Gracias y felices de contar con ustedes hoy. Ok, muchas gracias María Paz por la presentación. Bueno, mis saludos también a todos, a todas y a todos los que están hoy día reunidos. No sé cuántos son porque no los puedo ver, estoy viendo solamente mi presentación, pero muy agradecidos de estar hoy día aquí escuchando. Como bien les dijo María Paz, el título de esta presentación es Cortinas cortavientos forestales, ventajas y desventajas de su uso en Aysén, y voy a ahondar en los temas que ya María Paz señaló. Un poco de historia, ¿no es cierto?, acerca del tema de las cortinas cortavientos forestales. Bueno, hay que señalar que esta es una tecnología agroforestal, probablemente de las más difundidas a nivel mundial. El origen que se señala, digamos, las cortinas es alrededor del 1450 en Escocia, utilizándose para protección de la producción agropecuaria, ¿ya? En general, las cortinas en el mundo han ido desarrollándose gracias a un activo rol del Estado. Por ejemplo, en países de la ex Unión Soviética, Rusia y otros países más, se estima que hay alrededor de 5,7 millones de hectáreas de cortinas cortavientos. En China, hacia el año 2000, habían alrededor de 35 millones de cortinas. En Chile existen desde la época de la colonia, ¿no es cierto?, ya hace un par de siglos, traídas por los jesuitas y se trajeron principalmente como sistema para apoderamiento, para delimitar los predios rurales. Y actualmente las cortinas es, así como señalaba, digamos, que se están financiando a través del Estado, en nuestro país también, pueden ser subsidiadas a través del SIRS, o Sistema de Incentivo para Recuperación de Suelos Degradados. ¿Qué es una cortina? Primero que nada, para entender eso, la verdad es que varía mucho algunos conceptos dependiendo de dónde vengan. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Centro Nacional de Agroforestería de ese mismo país señalan que es una plantación de hileras simples o múltiples de vegetación, sean árboles, arbustos y o especies vegetales, establecidos para uno o más objetivos ambientales y económicos. También vemos otro concepto aquí que señala que la cortina cortaviento es cualquier barrera, ya sea natural o artificial, que permite crear una zona de protección en el sector de sotavento. Y aquí aparece una primera palabrita media rara y que vamos a definirla al tiro. Sotavento, en una cortina cortaviento tenemos básicamente dos sectores. Tenemos el sector de barlovento, y esto lo vamos a seguir hablando toda la tarde, si es que es necesario que quede claro. Barlovento es el sector desde donde viene el viento antes de llegar a la cortina. Y sotavento es el sector posterior a la cortina, o el sector que en el fondo se encuentra más beneficiado por la protección de la cortina. Existen distintos tipos de cortinas y de acuerdo a sus funciones, algún tipo de clasificación puede decir que existen cortinas de protección de campos o cultivos, cortinas de protección para construcciones, cortinas de protección para el ganado, cortinas con algunas funciones especiales, como por ejemplo lo que aparece en esta fotografía, que es una cortina muy densa para lograr una mayor captación de nieve, ¿no es cierto?, y estimular de que esa nieve se quede en el lugar para dejar una mayor humedad durante la época de desarrollo, o cortina multipropósito, en la cual se entrelazan distintos tipos de hileras con distintos fines, producción de frutos, producción de flores, producción de partes ornamentales, madera, etc. Pero también existen otros tipos de calificaciones, donde podríamos decir que se pueden clasificar en cortinas forestales de protección, ¿ya?, que es el principal objetivo de esta cortina, es disminuir la velocidad del viento y proteger la zona que se encuentra en torno a ella. Estas cortinas tienen como principal función reducir la erosión eólica, ¿no es cierto?, o la erosión que produce el viento, proteger las plantas de los cultivos agrícolas, permitir un mejor manejo de la nieve, proteger las infraestructuras y construcciones del campo,
Proteger al ganado en el verano, ¿no es cierto?, del calor excesivo, porque le entrega sombra y aire con menor temperatura, o en el invierno, digamos, porque hay menos viento helado. Son cortinas que permiten el mejoramiento de la eficiencia del riego, disminuyen los olores de las explotaciones ganaderas, disminuyen el polvo de suspensión de la actividad de labranza, generan también productos madereros en forma directa, como madera cerreable, postes, polines, pulpas u otros, y también generan subproductos como frutos, flores, hongos, piezas ornamentales, entre otras. Aquí hay algunas fotografías que señalan, ¿no es cierto?, una cortina cortaviento de protección para cultivos, cortina de cortaviento de protección, en este caso para animales, y cortinas cortaviento de protección para infraestructura de campo. También dentro de esa clasificación podemos encontrar cortinas forestales de producción maderera. En este caso, su objetivo principal es obtener madera de alta calidad y libre de nudos, y en menor importancia o como efecto secundario se persigue la protección de los cultivos, ¿no es cierto? Y aquí ustedes ven una cortina cortaviento forestal en la cual hay una poda y un manejo de los árboles para producir esa madera de mejor calidad. Y un tercer tipo de cortina serían las cortinas ambientales, que además de cumplir algunas funciones de las que ya hemos señalado, centran su función en aspectos ambientales, ¿ya? Como por ejemplo el mejoramiento del paisajismo y de la estética, protección de taludes o sectores de alta inestabilidad, protección de cuerpos de agua como ríos, arroyos, lagunas u otros, encapsulamiento de malos olores provenientes de vertederos, plantas de tratamiento de agua, etc. Captura de carbono, que es algo que está muy en boga hoy día, ¿no es cierto? Y aumento de la diversidad de la vida silvestre. Algunas fotografías, ¿no es cierto?, de una cortina ambiental, ¿no es cierto?, que para mejorar el paisaje, ¿no es cierto?, mejorar los colores, también mejorar el espacio para la vida silvestre, y cortinas de protección para cursos de agua. Entonces, como ven, existen distintos tipos de cortinas de acuerdo a las funciones que ellas prestan. Ahora, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener una cortina? ¿Ya? Lo primero es la altura. Uno de los aspectos más importantes de una cortina es la altura de esta, ¿ya? Otro aspecto muy importante es la densidad o la porosidad. La densidad está más bien tomada por el espacio físico duro que está dentro de la cortina, y la porosidad por el espacio más bien hueco o abierto, ¿no es cierto?, que permite el movimiento del aire. La longitud de la cortina también es muy importante, o sea, cuán larga es la estructura en el terreno. La orientación es muy importante, que esta cortina esté principalmente en forma perpendicular a los vientos predominantes, y la continuidad de la cortina también es importante, es decir, que esta sea una masa continua sin problemas de agujeros o boquetes a través de su longitud. La altura, entonces, es el factor más importante, como lo decía, porque este determina la distancia total que la cortina es capaz de proteger en el terreno, ¿ya? En base a la altura que tienen las plantas más altas de la cortina, vamos a saber qué cantidad de metros son las que es capaz de proteger. Y obviamente la altura de la cortina es algo dinámico, va cambiando con los años en la medida que los árboles van creciendo, ¿no es cierto? Y llega a su máximo cuando la cortina o los árboles llegan a edad adulta. Entonces, como les decía, la cortina, de acuerdo a la altura, nos va a dar la cantidad de metros que es capaz de proteger. Generalmente, en torno al tema cortinas cortaviento, se habla que los sectores de protección están dados por las H's, es decir, cuántas veces la altura de la cortina es capaz de proteger en línea recta, ¿no es cierto?, el terreno. Entonces, en este caso, 5H significa que es 5 veces la altura de la cortina. O sea, si esta cortina tuviera 10 metros de alto, el 5H serían 50 metros, el 10H serían 100 metros, el 15H 150 metros, y así sucesivamente. Lo explico para que vayamos entendiendo hacia adelante las otras explicaciones que vamos a ir dando. El segundo parámetro, como les decía, es la densidad o la porosidad, ¿no es cierto?, que es la relación de la porción sólida, compuesta por el tronco, por la rama, la hoja, con respecto al área total de la cortina. Ustedes ven aquí 3 tipos de cortina: una cortina bien densa de pino, otra cortina de una porosidad intermedia y una cortina muy poco densa, ¿ya? Y este factor de densidad o porosidad es muy importante porque es el que determina la magnitud en cuanto a la reducción de la velocidad del viento que la cortina puede generar.
Este cuadrito, lo voy a tratar de explicar sencillamente, habla de la velocidad del viento detrás de una cortina, ¿ya? En la zona de sotavento, ¿ya? O sea, una vez que el viento traspasó la cortina, ¿qué es lo que pasa con la velocidad del viento a los 5H, 10H, hasta los 30H? Y los colores o las líneas pertenecen a distintos tipos de densidades de cortina. Entonces, en la medida que nosotros estamos más cerca de la cortina, ¿no es cierto?, alrededor de los 5H, la velocidad del viento se redujo, o el viento, la velocidad que tiene el viento es de entre un 20 y un 50% de la velocidad del viento a campo abierto, ¿ya? Y en la medida que nos vamos alejando desde la cortina, vamos llegando a los 10H, 20H o 30H, la velocidad del viento obviamente se va recuperando hasta llegar finalmente a tener la misma velocidad de la que tiene el viento a campo abierto. Entonces una cortina protege, en términos generales, mucho más mientras más cerca esté de la cortina, y va perdiendo ese nivel de protección a medida que nos vamos alejando. Y además, otro punto importante, es que eso es muy dependiente de las densidades que también tenga la cortina. Como les señalaba, la densidad es la que define principalmente el monto de la velocidad del viento que es capaz de disminuir la cortina. La longitud es otro parámetro muy importante. Nosotros necesitamos tener cortinas que sean idealmente lo más larga posible, porque en la medida que son más largas nos va a determinar una mayor superficie total de protección, ¿ya? Se dice que para que una cortina sea eficiente, tiene que ser de una longitud al menos 10 veces más largo que la altura de la cortina, ¿ya? O sea, si los árboles de la cortina más altos miden 10 metros, esa cortina, para ser eficiente, debiera tener al menos 100 metros de longitud, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos una cortina muy cortita, como la que aparece en el primer dibujo, el efecto del viento que se cuela por los extremos de la cortina hace que el área de protección sea mucho más pequeña. Mientras que si la cortina es más larga, esa área de protección va a ser mucho más amplia. Otro aspecto importante es la orientación. Como les decía, las cortinas siempre tienen que establecerse, bueno, va a depender también del objetivo productivo, pero si es para protección de cultivos, de animales, generalmente la cortina va a tener que establecerse perpendicular a los vientos predominantes de la zona, ¿ya? En este caso, las líneas amarillas o las flechas amarillas indican el viento predominante, ¿ya? Entonces, si tenemos un viento predominante, nuestra cortina siempre tenemos que establecerla perpendicular, lo más perpendicular a ese viento predominante. Pero ¿qué es lo que pasa? El viento no siempre sopla desde el mismo lugar, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos vientos que soplan en forma oblicua a los vientos predominantes, e incluso en algunos casos es en sentido contrario. Entonces, si tenemos secciones de cortina de una sola hilera, la protección va a ser mucho menor, como el caso de lo que se ve aquí en la letra A, cuando hay vientos de distintas procedencias, ¿ya? El área que protegerá la cortina será menor. En la medida que nosotros vamos agregando más secciones a la cortina, en este caso ya tiene 2 lados, vamos a tener una mayor protección, porque si tenemos un viento oblicuo de este sector, esta cortina va a permitir proteger una mayor área. Y finalmente, otra cortina de secciones múltiples es la que va a provocar finalmente la mayor protección a los cultivos. La continuidad, como les decía, también es otro aspecto súper importante en la cortina, y es básicamente, está señalado por que no existan boquetes o no existan aberturas en la longitud de la cortina. ¿Qué es lo que pasa cuando existen estos boquetes, ¿no es cierto? Estas aberturas en la mitad de la cortina, que puede estar dado por muertes de árboles o porque en algún momento se hizo un camino, ¿no es cierto?, por el medio de la cortina, se generó esta abertura. Cuando el viento enfrenta y viene desde Barlovento y enfrenta la cortina, lo que hace es que esa gran masa de viento que debiera pasar por entre medio de la cortina va a tender a meterse, por un efecto embudo, va a tender a meterse en este boquete, ¿no es cierto?, en esta abertura, y finalmente va a generar un aumento de la velocidad del viento. Entonces, cuando tenemos estos problemas, generalmente el viento, una vez que traspasa la cortina, a veces tiene una velocidad mayor que la que tenía antes, por lo tanto es un aspecto negativo. Así que es muy importante tratar de mantener la continuidad de la cortina a lo largo de toda la estructura. Ahora bien, ¿cómo funciona una cortina cortaviento? Eso es súper importante tenerlo claro.
Bueno, la cortina tiene que reducir la velocidad del viento, ¿no es cierto? Para hacer una cortina de protección adecuada tiene que reducir la velocidad del viento y tiene que generar una zona de protección con nuevas condiciones microclimáticas en la zona protegida, ¿ya? Eso es principalmente las dos características que va a aportar una cortina de cortaviento al sistema agropecuario. En esta fotografía vemos, por ejemplo, una cortina, ¿no es cierto?, de árboles, en el dibujo, que en este caso está protegiendo aquí a una vivienda. Y podemos encontrar distintas zonas dentro de este movimiento del aire a través de una cortina. Una primera zona es la zona de aproximación, donde el viento empieza a acercarse hacia el sector de la cortina. Ustedes ven aquí, pongámosle kilómetros por hora, no veamos que son millas por hora, pero si el viento fuera 27 kilómetros por hora, a campo abierto, la medida que se va acercando a la cortina empieza a reducirse, aquí dice 21 kilómetros por hora, y cuando ya pasa a través de la cortina, pasa con una velocidad aún mucho menor. O sea, cumple con el primer objetivo, que es reducir la velocidad del viento. Entonces, tenemos esta primera zona, que es la de aproximación, una segunda zona, que es la de desplazamiento del viento, que puede ser por la parte superior, pero idealmente debiera ser, la mayor parte del viento debiera pasar por el interior de la cortina, porque ahí es donde se va a generar la mayor reducción de la velocidad del viento. Después viene una tercera zona, que es una zona de calma. Si tenemos una cortina bien diseñada, una porosidad adecuada que permita el paso del aire, ¿no es cierto?, por entre la estructura, vamos a tener una zona de calma posterior a la cortina. Después viene una zona ya de mezcla, ¿no es cierto?, donde empieza a mezclarse entre la zona de calma y una zona donde hay un poco más de viento. Y finalmente, a medida que nos vamos alejando de la cortina, llegamos a una zona de reequilibrio, que es donde la cortina nuevamente empieza a tomar la velocidad que tenía originalmente en campo abierto, ¿ya? Esta es más o menos la secuencia de lo que ocurre con el aire o el viento cuando va enfrentando y traspasa una cortina de cortaviento. Esa reducción de la velocidad del viento, ¿no es cierto?, es el efecto principal y más directo que genera, y ya lo expliqué en el dibujo anterior, ¿no es cierto?, que en la medida, dependiendo de la porosidad que tenga la cortina, que es lo que aparece acá abajo, que son las líneas de distinto color, vamos a tener una mayor reducción de la velocidad del viento, y esa reducción de la velocidad del viento va a ser mayor mientras más cerca de la cortina esté que cuando está más lejos de la cortina, ¿ya? Eso es como aspecto general. Ahora, ¿por qué es importante cortar este viento? Ya nosotros hablamos de la cortina corta viento. ¿Por qué es importante cortar o frenar este viento? Bueno, uno, porque el viento afecta a los cultivos y a los animales, ¿no es cierto? ¿Cómo los afecta? En el caso de las plantas, los afecta en forma, tiene un efecto directo mecánico, ¿no es cierto? Al estar constantemente moviendo las plantas y tendiendo a que las plantas no crezcan en forma vertical o erecta hacia arriba, sino que crecen, digamos, dobladas por la acción del viento, hay un cambio hormonal dentro de la planta que impide, digamos, un desarrollo adecuado de las estructuras de la planta. Entonces, ese primer efecto hace que las plantas no se desarrollen adecuadamente. También hay un daño físico directo por abrasión, ¿no es cierto? Porque al haber viento, las plantas se topan unas con otras, las ramas se raspan con otras, los frutos se raspan con las ramas, etcétera, y hay una pérdida de calidad, hay una pérdida de producción, hay rompimiento de hojas, hay quemaduras por golpes de partículas cuando estamos en suelos que fueron recién sembrados, ¿no es cierto? Y hay mucho viento, podemos ver, digamos, que hay movimiento de partículas de suelo por efecto del viento que van golpeando a las plantas y van provocándoles daño también. Y en el caso de los animales, hay una pérdida eminente de temperatura a los animales y por lo tanto eso también afecta su crecimiento. Entonces, en las dos fotografías aquí aparecen un poco los daños que genera el viento, ¿no es cierto? Que en el fondo es el provocar este crecimiento no erecto o la abrasión generada por movimiento de partículas del suelo. Ahora, pero la pregunta es la reducción de la velocidad del viento la clave que explica los beneficios que generan las cortinas de cortavientos forestales? Si lo vemos desde un punto de vista de los animales, es probable que sí, ¿ya? Desde el punto de vista de la producción y bienestar animal, es probable que la reducción del viento sea lo más importante, ¿ya? Porque a la medida que hay mucho viento o es muy fuerte, el animal va a salir de la zona de confort térmico, ¿ya? Va a disminuir las necesidades energéticas, o sea, perdón, va a aumentar en este caso, aquí está mal escrito, van a aumentar las necesidades energéticas del animal porque va a tener que, como va a ir perdiendo temperatura, va a tener que gastar más energía para mantener la temperatura corporal,
incluso va a provocar muertes en algunos casos, por ejemplo, de corderos recién nacidos que son bien propensos, digamos, a enfriamiento, va a provocar muerte también. ¿Qué es lo que explica este cuadro? Este cuadro explica cómo siente un animal cuando está en calma o cuando hay viento. Si ustedes ven, en la primera columna aparece la palabra calma, significa que aquí hay 0 viento, o sea, 0 kilómetros por hora de viento, y hacia abajo va aumentando el viento en kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora, 16, 24, hasta 72. Y la primera hilera marca la temperatura ambiente que hay en un determinado lugar. Entonces aquí hablamos de 13 grados, 4 grados Celsius, menos 1, menos 7, hasta menos 34. ¿Cómo siente un animal cuando está a 4 grados Celsius, por ejemplo, y con calma? Cuando está a 4 grados Celsius con calma, el animal siente como que hay 4 grados Celsius, o sea, exactamente la misma temperatura que hay. Y si sigue en calma y está a menos 18, va a sentir como que hay menos 18. Pero ¿qué es lo que pasa si esa temperatura empieza a aumentar el viento? Al aumentar el viento, la sensación térmica empieza a disminuir y por lo tanto el animal siente como que hay más frío del que realmente hay. Entonces, si el animal, o sea, si la temperatura ambiente es de menos 7, pero hay un viento de 40 grados, el animal siente como que en realidad hay menos 26 grados. O sea, hay una reducción de casi 20 grados de temperatura que el animal siente. Y eso implica, digamos, el sacar al animal de la zona de confort y el aumentar las demandas energéticas para mantener la temperatura. Por lo tanto, mientras más viento haya a una determinada temperatura, nosotros vamos a tener un efecto sobre los animales muy importante, ya un efecto negativo. Me parece que Christian Hepp en una próxima reunión va a hablar justamente de algunos ensayos realizados en Tamalaique, del efecto, digamos, de la protección con respecto a las ganancias de peso y crecimiento de algunos de animales bovinos. Así que va a ser interesante porque él va a ahondar mucho más en este aspecto. Ahora bien, en el caso de las cortinas, ¿no es cierto? Una de las principales funciones que tiene desde el punto de vista de las plantas es que las cortinas van a generar un cambio en el microclima en la zona cercana a la cortina. Entonces, para las plantas, si bien es cierto, es importante la reducción del viento, pero lo más importante es el cambio de microclima que genera alrededor de la cortina. ¿Qué es lo que produce una cortina cortaviento por la reducción de este viento? Genera que haya más temperatura del aire durante el día en la zona protegida, genera ambientes con mayor humedad relativa, permite elevar las temperaturas de la planta y de la superficie del suelo, disminuye la evaporación, permite un mayor contenido de agua en el suelo. O sea, ustedes ven que hay varios aspectos desde el punto de vista microclimático que son mejorados a través de la reducción del viento que genera la cortina cortaviento. Aquí vamos a explicar básicamente cada uno de ellos cómo funciona. La temperatura del aire, ¿no es cierto?, en la zona protegida tiende a ser levemente superior a través del año. En este cuadro, hecho por Holmes y Farrell, señaló, ¿no es cierto?, en la curva que tiene los cuadritos negros, corresponde a la zona menos protegida, o la zona de barlovento, y la de las estrellitas corresponde a la zona de sotavento. Entonces, a través de un año completo, ¿no es cierto?, desde abril del 91 a marzo del 92, él determinó que, en general, siempre hay una mayor temperatura ambiente en la zona protegida versus la zona que está desprotegida. También la temperatura del aire es levemente mayor durante el día. Otros autores determinaron, ¿no es cierto?, cómo era el cambio de temperatura del aire a través del día y se dieron cuenta que en general, en los momentos donde hay más también la parte del día, ¿no es cierto?, la línea con los puntitos negros es superior a la línea con los puntitos blancos. Los puntitos negros en la zona protegida y los puntitos blancos en la zona expuesta. Entonces, en todos los casos, cuando ellos evaluaron, la mayoría de los casos había mayor temperatura en la zona protegida durante el día, digamos, en un determinado sistema de cortina cortaviento. Entonces, la temperatura del aire es mayor durante el año en una zona protegida, pero también diariamente tiene una mayor temperatura. También hay una modificación en la temperatura del suelo. En general, hay más temperatura en la zona protegida de la cortina que en la zona desprotegida. ¿Esto por qué? Porque hay una menor transferencia de calor desde la superficie del suelo. ¿Y por qué hay una menor transferencia de calor? Porque hay menos movimiento de aire o de más, por lo tanto, no hay pérdida de calor desde el suelo.
Ahora sí, en la parte más sombría de la cortina, porque la cortina, uno de los efectos que genera es sombreamiento, genera una zona más fría, y en la zona de reflexión, o donde llega el sol, ¿no es cierto?, y rebota, en general es una zona más templada. Y es un poco lo que se muestra también nuevamente en estos gráficos, en donde en la zona protegida hay una mayor temperatura de suelo, casi siempre, con respecto a la zona desprotegida. Aquí hablamos de no son tan gravitantes las diferencias, pero hablamos desde 0,5 grados a 2 grados de temperatura de diferencia entre una zona protegida y una no protegida. La humedad del aire también es súper importante, también se aumenta en una zona protegida porque hay menos turbulencia y por lo tanto hay menos vapor de agua que se remueve desde la zona protegida. El vapor de agua, por otra parte, como hay una mayor concentración en esa área, es un gas, ¿no es cierto?, que tiene un gran poder de absorción de rayos infrarrojos y por lo tanto eso hace que haya una mayor absorción de calor o temperatura por el vapor de agua, y eso también evita en gran medida que hayan potenciales menos heladas por radiación en la zona protegida, ¿ya? Y que es lo que se explica también en este gráfico, ¿no es cierto?, donde la zona protegida tiene una mayor humedad siempre, durante todo el año, con respecto a la zona que no está protegida. La evaporación y evapotranspiración también se modifica desde un suelo desnudo y de la superficie de las hojas. Esta evaporación o evapotranspiración se reduce, ¿no es cierto?, porque como hay menor velocidad de viento, hay menos movimiento de vapor de agua. Está muy relacionado con el tema también de la humedad relativa que señalábamos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que la evapotranspiración es, en este caso, ya a medida que aumenta la distancia desde la cortina, aquí tenemos hasta 5 veces la altura, tenemos una evapotranspiración más baja con respecto a una evapotranspiración que ocurre en una zona donde hay ausencia de la protección de la cortina, ¿ya? Aquí ven que la evapotranspiración es de 340 milímetros, mientras que la zona desprotegida llega alrededor de 420 milímetros. O sea, cuando está desprotegida hay más pérdida de agua que en otros lados. Las heladas, que es un factor bien gravitante también en producción agrícola, deben ser incrementadas por el tema de la cortina de cortaviento. Las heladas de radiación, ¿no es cierto?, que son las que se hacen por pérdida de temperatura, debido a que hay una mayor inversión térmica en las zonas protegidas, y las heladas de advección, que son las de movimientos de aire, se pueden reducir porque hay un aire frío en movimiento, ¿no es cierto?, y por lo tanto se produce una inversión térmica en la zona protegida. Ahora, la cortina tampoco es mágica y no todo lo que genera una cortina es bueno, también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son ellas? Primero que nada, la cortina afecta el crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? Una, por competencia directa, que es lo que aparece en el dibujito de más abajo. Las cortinas de cortaviento forestales, como están compuestas, ¿no es cierto?, por especies arbóreas principalmente, dependiendo de la especie, van a haber efectos de las raíces, ¿no es cierto?, hacia las zonas más cercanas al cultivo, y por lo tanto va a haber una disminución del rendimiento del cultivo, porque va a haber una menor disponibilidad de humedad, porque la va a estar ocupando parte de las raíces de los árboles. Pueden haber algunos problemas de alelopatía. La alelopatía se genera de algunas plantas que generan exudados o hojas que caen, que generan algunos compuestos que impiden o afectan el crecimiento o desarrollo de las plantas que se desarrollan en sus cercanías. Hay deficiencia de nutrientes porque las raíces también van a estar absorbiendo nutrientes, tanto como agua, y también va a haber un efecto directo por sombreamiento, ¿no es cierto?, en algunos momentos del día, que va a evitar, digamos, que haya una buena fotosíntesis de las plantas de cultivo. ¿Cómo se soluciona eso? Con poda de raíces y poda de ramas, es decir, se pasa un elemento que permita cortar, ¿no es cierto?, estas raíces y evitar que las raíces ingresen hacia el sector del cultivo y por lo tanto no sean afectadas. Entonces, como decíamos, el efecto de una cortina de cortaviento sobre la producción de cultivo, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, va a estar dado, por un lado, ¿no es cierto?, que en la parte baja del gráfico aparecen las distancias desde la cortina. 0 es donde está la cortina, aquí tenemos 5 veces la altura, 10, 15, 20, hasta 25 veces la altura, ¿no es cierto? Entonces vemos que la evapotranspiración es muy baja
cuando está cercana a la cortina y empieza a aumentar en la medida que se aleja la cortina, ¿ya? La velocidad del viento lo mismo, es más baja mientras más cerca de la cortina y se empieza a perder en la medida que se aleja de la cortina. La humedad relativa se mantiene relativamente parecida, pero como decíamos, cercano a la cortina hay en general más humedad relativa que en los sectores desprotegidos, y la temperatura del aire también es mayor en los sectores protegidos que en los sectores desprotegidos. ¿Qué es lo que genera eso finalmente? Que por todas estas condiciones de microclima que se mejoran por la cortina, finalmente le entregamos mejores condiciones al cultivo que está protegido por la cortina, le entregamos mejores condiciones microclimáticas, tanto de ambiente como de suelo, para que crezcan y se desarrollen mejor. Y es lo que, esta es la típica figura que se muestra en una cortina cortaviento, ¿no es cierto?, de los rendimientos. En general los rendimientos son mucho más altos en los sectores más cercanos de la cortina y empiezan a disminuir en la medida que nos vamos alejando de la cortina. Y aquí explica lo mismo que le acabo de decir recién, pero en un dibujo ya un poco más didáctico, ¿no es cierto? Está la cortina de cortaviento, el movimiento del aire, y hay una primera zona de competencia que es la que genera algo de disminución de rendimiento por efecto de la cortina, ya sea por raíces, sombreamiento, etcétera. Pero después, posteriormente, viene una zona de incremento del rendimiento y finalmente llega a estabilizarse, digamos, a medida que nos alejamos del efecto de la protección de la cortina. Entonces, aquí vamos a entrar a mostrar algunos datos, digamos, de resultados en otros países del mundo de los efectos que tienen las cortinas cortaviento en el rendimiento. Y aquí vemos un estudio hecho por CORT en el Centro de Cortinas de Canadá, en Saskatchewan. Recopiló información, digamos, de muchas especies, en muchos ensayos o cultivos desarrollados relacionados o, digamos, cultivados cerca de cortinas cortaviento, y evaluó cuáles eran los porcentajes de incremento en el rendimiento de los cultivos protegidos con respecto a cultivos que no eran protegidos. Y ustedes ven, por ejemplo, en trigo de primavera, un 8% de aumento de producción, en trigo de invierno 23%, en cebada 25%, avena 6%, centeno 19%, el mijo 44%, una gran mayor producción, maíz 12%, poroto soya 15% y pasto, ¿no es cierto?, para heno 20%. Es decir, siempre se determinó y se logró definir que protegidos por una cortina, los cultivos agrícolas son capaces de obtener un mayor rendimiento con respecto al cultivo que está produciendo en una zona desprotegida. Aquí también otro gráfico hecho por Baldwin y Johnson en el 84, en el caso de soya, lo mismo, ¿no es cierto? Acá abajo aparecen las distancias desde la cortina, y aquí vemos que hasta la distancia de 1H hay una pérdida de rendimiento, porque esta línea de aquí es el promedio, ¿no es cierto? El promedio de producción es 2,15 toneladas por hectárea de soya. Cercana a la cortina hay una pérdida neta por lo que señalábamos, ¿no es cierto?, por la competencia directa a la cortina, pero ya a partir de 2H ya el rendimiento empieza a aumentarse a 2,29, 2,69, llegando en los sectores más protegidos alrededor de 2,8, 2,7 toneladas de soya, digamos, por hectárea, y por lo tanto hay una ganancia, en esa zona más protegida, hay una ganancia neta de producción por producto de la protección de la cortina. Y este último cuadro de experiencia afuera es un cuadro de producción de alfalfa, ¿no es cierto?, donde muestra que una alfalfa producida en un sector abierto llegó a producir alrededor de 7.500 kilos de materia seca el total de la temporada, mientras que cuando estuvo protegido por la cortina de cortaviento llegó a 12.000. O sea, hay un efecto fuerte de la cortina en incremento de los rendimientos de los cultivos. Ahora bien, lo que yo quiero presentarles ahora es una experiencia de lo que desarrollamos nosotros en Aysén. Fue un proyecto que se desarrolló a mediados de los años 2000 entre Infori e INEA Tabelaike. Este es el título del proyecto: Innovación tecnológica para el sistema de manejo integrado de producción forestal ganadera en la región de Aysén, que tenía básicamente tres objetivos de investigación. Uno era evaluar las mejores formas para establecer cortinas nuevas, evaluar el efecto de las cortinas adultas en producción,
y evaluar sistemas silvopastorales. Y lo que yo les voy a presentar ahora es lo que determinamos nosotros en el uso de cortinas adultas en este proyecto. Bueno, ustedes ven, esta es una fotografía del Valle Simpson, y aquí al fondo se ven el sector de cortinas que nosotros utilizamos para el ensayo. Es un sector de cortina de pino en el predio Los Mires, ¿ya? Esta es la cortina que había en el campo, es la vista lateral de la cortina, y las condiciones, ¿no es cierto?, de lo que había a su alrededor. Esta es una vista frontal de la cortina. Ustedes ven que tiene una porosidad, nosotros calculábamos cercana al 50%, pero tenía algunos problemas. La parte basal, al menos hasta los 2 metros de altura, estaba sin ningún tipo de rama, básicamente porque esta cortina no estaba protegida por cerco y por lo tanto hubo daño de animales, ¿no es cierto?, aquí que eliminaron todo ese material, así que hubo que hacer algunos manejos para corregir esa deficiencia. La cortina era de 3 hileras, constituida por pino silvestre, pino ponderosa y pino contorta. Se tuvo que hacer una poda de altura, ¿no es cierto?, de las ramas para tratar de disminuir un poco el sombreamiento de la cortina. Tuvimos que poner una malla Rachel en la base para tratar de homogeneizar la porosidad de la cortina en toda su altura, y evaluamos, ¿no es cierto?, este de acá el sector de sotavento, o sea, el viento viene desde el fondo, evaluamos allá en el sector de barlovento, ante la cortina, y en el sector de sotavento aquí, posterior a la cortina. Aislamos todo el sector, 180 metros en el sector de sotavento, y 70 metros en el sector de barlovento, con un cerco fijo, ¿no es cierto?, y con malla conejera para evitar la entrada de animales mayores y menores. Y se preparó todo el suelo al interior de ese espacio, como les decía, con labranza tradicional, y posteriormente se sembraron distintos cultivos agrícolas en forma perpendicular a la cortina, o sea, en el fondo, en la misma dirección del viento, ¿ya? Es decir, si acá teníamos la cortina, las siembras eran en este sentido, ¿ya? Perpendicular a la cortina, con una máquina regeneradora de línea, una máquina con orquídea. En cuanto a la evaluación de los ensayos, lo que se hizo entonces es que teníamos nuestra cortina cortavientos, ¿no es cierto? Y generamos 5 sectores de evaluación en el sector de barlovento, todos separados a un H, ¿no es cierto? Es decir, la cortina tenía 14 metros de altura, entonces cada uno de estos espacios tenía 14 metros. 14 metros aquí, 14, 14, 14, 14, hacían finalmente 70 metros aproximadamente del sector de barlovento, y 180 metros en el sector de sotavento. Y los cultivos se sembraron, ¿no es cierto?, desde la cortina hacia el sector menos protegido, y desde la cortina hacia el sector menos protegido, ¿ya? Los mismos cultivos a ambos lados, con la misma máquina, con la misma semilla, con la misma fertilización, exactamente todo igual, ¿ya? Entonces, por cada tramo o distancia que había, se hacían 3 evaluaciones, como les decía, cada tramo eran de 14 metros, entonces se hacía una evaluación a los primeros 2-3 metros, se hacía una evaluación en el centro y se hacía una evaluación al final de esos 14 metros. Entonces teníamos 3 evaluaciones por cada una de las alturas. Se sacaba, ¿no es cierto?, se cortaba todo ese sector, se sacaba una muestra para hacer los análisis de calidad, y después se pesaba todo el material de cada uno de esos cortes para determinar la producción total generada, digamos, por ese cultivo. Aquí algunas fotografías donde se ve, ¿no es cierto?, el ensayo de pastobillo, se cortaba, ¿no es cierto?, con una barra segadora transversalmente, se sacaba una muestra para composición botánica, como les decía, y análisis de calidad bromatológica, y finalmente se juntaba todo lo que se cortaba y se pesaba. Y nosotros conocíamos el ancho del área de evaluación y el largo del área de evaluación, por lo tanto sabíamos cuántos metros cuadrados evaluábamos, y como teníamos el peso de que ahí se generaba, lográbamos determinar producción de materia verde por hectárea, y posteriormente con la materia seca, producción de materia seca por hectárea, que son los resultados que les voy a mostrar yo ahora. Entonces, en este gráfico muestra un poco algo parecido a lo que ya les he mostrado en los ensayos de otras partes del mundo, con la única diferencia de aquí el viento viene desde derecha a izquierda, y en los otros casos casi siempre se mostraban los resultados con la cortina a la izquierda y los resultados hacia la derecha. Aquí está al revés.
el viento viene desde acá a la derecha y se va hacia la izquierda. Entonces, la barra verde corresponde a la cortina, hacia la izquierda tenemos las 15 alturas, ¿no es cierto?, desde la cortina hasta, desde la zona más protegida hacia la zona menos protegida, y en Barlovento lo mismo, desde la zona más protegida a la menos desprotegida. Este fue el primer corte de Pasto Pillo de su segundo año de establecimiento. Aquí no está la producción del primer año de establecimiento, sino que es el segundo año de establecimiento. Se hicieron dos cortes, uno en diciembre, uno en enero y el otro en mayo, ¿ya? Y aquí nos arrojó que, bueno, ustedes ven, digamos, que se ve una cierta tendencia a lo que se mostraba en los gráficos anteriores, que en la medida que tenemos la cortina, hay una cierta tendencia a producir más forraje cuando está protegido por la cortina. Nosotros tomamos desde el 1H hasta el 14H, sacamos un promedio, que fueron 9,6 toneladas en este primer corte, y ese promedio lo comparamos con el valor de 15H, que es este último de acá, y determinamos que el promedio de estos 14 era un 6% mayor al promedio de este último rendimiento a la altura 15, ¿ya? Que solamente fue de 9 toneladas. Y cuando comparamos el promedio de Sotavento, de estas 15H, con el promedio de Barlovento, de estas otras 5H, vimos que eran 9,6 toneladas versus 8,3 toneladas, es decir, un 16% más de producción en el área protegida de la cortina versus el área que sería menos protegida. Lo mismo vemos en el segundo corte. Les voy a hablar exactamente de lo mismo que les hablé recién. Hay una mayor producción en general en la zona más protegida. Lo que sí aquí llamó la atención que se mostró una mayor diferencia en la zona protegida con respecto a la no protegida. Probablemente porque como el primer corte se evaluó en el mes de enero, la protección de la cortina y esa ventaja que ya, ¿no es cierto?, señalábamos de poder mantener una mayor humedad en el suelo, poder mantener una mayor humedad en el ambiente, de poder mantener una mayor temperatura en general en la zona protegida, creemos nosotros que es la responsable de estimular a que el segundo crecimiento del Pasto-Pillo haya mostrado, digamos, una mayor producción en la zona protegida versus la otra. Y aquí entonces, comparando las 12H de aquí con el rendimiento de 15H, hubo un 18% de aumento de producción, y si comparábamos Sotavento con respecto a Barlovento, hubo un 7% de mayor producción. O sea, siempre de todas maneras hay mayor producción en la zona donde hay más protección. Y sumando los dos cortes, el corte de mayo y el corte, o sea, perdón, el corte de enero y el corte de mayo, llegamos nuevamente a un gráfico parecido a los anteriores, donde hay una mayor protección en la zona de Sotavento con respecto a Barlovento, con un 10% de incremento de estas 14H de aquí con respecto a la producción al 15H, y con un 13 mayor porcentaje de producción si comparamos la producción de Sotavento promedio con la producción de Barlovento promedio. Destacar, digamos, de que los rendimientos son extremadamente altos para la especie. Lo que nosotros atribuimos justamente es al tema del efecto realmente de la cortina. Lo otro fueron ensayos muy bien fertilizados, digamos, o sea, no hubo ninguna limitación de nutrientes para el cultivo, por lo tanto, había una buena nutrición para las plantas, así que no, eso sumado a la parte microclimática que generó la cortina, creemos nosotros que es la responsable, digamos, de estos altos rendimientos alcanzados. Si nosotros hubiésemos seguido evaluando más allá del 15H, probablemente hubiésemos llegado a 20 o 30, es probable que este rendimiento hubiese seguido disminuyendo. Eso es lo que nosotros creemos, pero no se hizo en su momento por un tema físico que no podíamos alcanzar a abarcar toda esa cantidad de evaluación. Después hicimos lo mismo con una mezcla forrajera, era una mezcla forrajera compuesta por vallica perenne nui, trébol rosado quiñequeli y trébol blanco huía, una mezcla relativamente típica de pradera de acá de la zona intermedia, y los mismos resultados en general, las mismas tendencias que vimos con el caso del Pasto-Pillo, ¿no es cierto? Mayor producción generalmente en Sotavento con respecto a Barlovento. Este es el primer corte del mes de enero.
En el segundo corte, nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Una mayor producción, y también se ve la misma tendencia que en el caso del pastobillo. Hay una mayor diferencia en el caso del segundo corte, o sea, una más clara diferencia de la protección de la cortina con respecto al primer corte, ¿ya? Como les decía, yo creo que he explicado por una mejor calidad del suelo, mejor humedad del suelo, mejor humedad de ambiente y temperatura en el sector protegido, en una zona, en una época un poco más complicada que era el pleno verano. Y eso generó, digamos, estos mayores rendimientos, ¿ya? Y viendo a la producción acumulada de esa mezcla forrajera, vemos nuevamente los rendimientos muy parecidos a los ovillos, muy altos, sobre 17, 18 toneladas, los rendimientos más altos en la zona protegida de la cortina cortaviento, que no es cierto, cuando comparamos entre el promedio del 1 al 14 y lo comparamos con el 15, hubo un 11% de incremento de la producción, y si comparamos toda la producción de sotavento, el promedio, con la de barlovento, hubo un 16% de mayor producción. Es decir, nosotros también logramos demostrar aquí en la región de Aysén que la cortina cortaviento es capaz de generar una producción y estimular, digamos, un mejoramiento del rendimiento de los cultivos agropecuarios. Y otra cosa que les quería mostrar, porque realmente lo encontramos muy interesante, es el resultado de maíz forrajero. Los que conocen la región de Aysén saben que la verdad tenemos prácticamente nulas posibilidades de hacer producción de maíz forrajero en nuestra zona, porque no cumplimos con la cantidad de grados día que necesita la especie para completar su ciclo, porque requiere mucha más temperatura que la que normalmente nosotros tenemos. Pero cuando nosotros lo cultivamos y lo pusimos en una cortina cortaviento, vimos que logramos generar, digamos, plantas y producir algo de maíz forrajero que para nosotros fue una gran novedad, y que nos aseguró, nos corroboró, digamos, la importancia de la cortina cortaviento en la producción de cultivos forrajeros, y sobre todo en cultivos complicados, digamos, como puede ser el caso del maíz. Aquí en este primer gráfico mostramos la producción de mazorcas en kilos de mazorca por hectárea, y podemos ver que en la zona más protegida de la cortina, ¿no es cierto?, llegamos a alrededor de sobre 1.000 kilogramos de mazorcas por hectárea, entre 1.000 y casi 2.500, ¿ya? En algunos casos, y muy superior, digamos, a lo que se logró en la zona de Barlovento. Después evaluamos lo mismo, pero en la producción total. O sea, en este caso aquí cortamos la planta completa y evaluamos la producción completa de la planta por hectárea. Y aquí vemos nuevamente la misma tendencia, una mayor producción en la zona protegida, y aquí en este caso llegamos hasta casi 9.000 kilos de materia seca de maíz por hectárea en la zona más protegida, ¿ya? Lo que es algo muy, muy novedoso y muy, muy interesante, digamos, para asegurar, digamos, la importancia de las cortinas en la producción forrajera. Y aquí alguna fotografía, vean ustedes nuestra cortina de pino. Nuevamente se ve lo mismo que veíamos en los gráficos, ¿no es cierto? Hay una zona donde hay una interferencia directa de la cortina con el cultivo, por sombreamiento, por competencia probablemente de las mismas raíces, a pesar de que nosotros hicimos poda de raíces en el sector, pero hay una zona donde se produce menos. En esta segunda fotografía ustedes ven el tamaño que alcanzaron las plantas de maíz, y ven ustedes que hacia un cierto sector, y alrededor de los, a ver, voy a retroceder, alrededor de más o menos de los 4 o 5H por ahí, ya empieza a declinar, y finalmente en las últimas partes las partes más retiradas del ensayo ya prácticamente no creció mucho maíz. Entonces, realmente la protección de la cortina aquí fue vital para lograr esas producciones de maíz. Aquí ven el maíz, digamos, en etapa de desarrollo. Esto debe haber sido aproximadamente al mes de diciembre, enero, y esta foto de aquí ya fue a marzo. Ustedes ven, la regla tiene 1,60 ahí, y las plantas de maíz más altas llegaron a sobre 2 metros, lo que es realmente algo muy, muy novedoso para nuestra región. Aquí unas mismas fotos, ¿no es cierto?, de periodos más anteriores de crecimiento, nuevamente maíces más chiquititos, cercanos a la cortina, y más altos a la medida que nos acercamos a la zona de mayor protección. Y lo que se alcanzó a lograr de producción de mazorcas
en esa época fueron mazorcas, digamos, más o menos de esta característica, y hacia marzo un poco mayor desarrollo que esto incluso. Pero no se le logró llegar a un grano seco como podría haber sido para cosechar grano, pero sí podría perfectamente haberse ensilado y haber sido una buena fuente de ensilaje, por ejemplo. Así es que eso fue una grata ventaja o, no sé, resultado de este proyecto. Y eso es lo último que tenía para contarles, así es que muchas gracias por su atención y ahora quedo abierto a consultas, preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran. María Paz, todo suyo. Gracias Osvaldo. Mira, en el momento no hay preguntas en el chat, pero yo tenía algunas preguntas. Me interesa también el tema de cortinas cortavientos. Y el tema de la poda, porque uno de repente ve cortinas que las podan. ¿Es recomendable podar? ¿Te refieres a la...? Bueno, hay dos tipos de poda que se hacen en las cortinas. Es la poda de ramas, ¿no es cierto? Para tratar de disminuir un poco el sombreamiento de la cortina. Esa cortina, cuando nosotros llegamos, tenían ramas que medían fácilmente 10 o 12 metros desde el tronco hacia el interior. Entonces, en ese caso, nosotros redujimos fuertemente la poda. No recuerdo a cuánto la redujimos, pero porque si tenían algunas 10, 12 metros, llegaron a quedar de 4 o 5, ¿ya? Entonces, lo disminuimos por un lado el sombreamiento a través de la poda de ramas. Y después lo otro es la poda de raíces, que en el fondo también lo que se hace es se pasa un tractor, ¿no es cierto?, con un arado subsolador y se va, paralelo a la cortina, se va avanzando, cosa de que vaya cortando una gran cantidad de raíces para que esas raíces no ingresen hacia la zona del cultivo y no genere, digamos, disminución del rendimiento. Pero me imagino que tú estabas preguntando el tema de las podas de, de ramas, y efectivamente sí se hace, Sí, porque sí. lo que tú tienes que tratar de hacer, como te decía, es tratar de llegar a unas porosidades o densidades de alrededor del 50%, entre 40 y 60% de densidad o porosidad sería como lo más adecuado para tener un buen efecto de la cortina. Entonces, si tienes una cortina muy densa, habría que pensar, digamos, en entrar por un lado, a ralear, ¿no es cierto?, ramas, o incluso podría ser a podar algunos árboles entre medio con la finalidad de llegar a una densidad más adecuada. Gracias, Osvaldo. Tenemos otra pregunta de Soledad ¿Sí? Espinosa. Pregunta, ¿la cortina es solo una especie o puede ser varias especies? ¿Y cuáles podrían ser? Ya, hola Sole. Bueno, primero que nada depende de tu objetivo. Como les decía, hay cortinas que son netamente de protección y ahí lo que yo recomendaría serían especies principalmente de crecimiento rápido, idealmente especies siempre verdes, porque en el fondo si yo quiero también proteger durante el invierno, no me serviría especies como álamo o esas que pierden hoja, ¿no es cierto? Que sean siempre verdes. En ese caso, los pinos serían una buena alternativa. No sé cuál es el pino que funciona mejor allá en Cauquenes o en tu zona, pero me imagino que el radiata. Nosotros acá utilizamos mucho el pino oregón, que nos da un crecimiento rápido y una buena cobertura. Y hay otros pinos también que se han utilizado acá, pero yo usaría especies siempre verde primero que nada. Ahí entrarían los pinos fuertemente, que tengan un rápido crecimiento, porque lo que queremos es llegar a la máxima altura en el tiempo más rápidamente posible, y puedes mezclar con distintas especies. Lo que estamos haciendo ahora en un programa que estamos desarrollando, donde tenemos también el tema de cortinas de cortaviento, y lo estamos trabajando con el Infor, es hacer cortinas de hileras múltiples. Nosotros estamos trabajando 3 hileras, una primera de crecimiento rápido, que en este caso generalmente es pino, una segunda hilera con algunas especies que pudieran darle una segunda alternativa productiva al productor, que podrían ser algunas especies frutales o de frutos de nuez o algo por el estilo, y una tercera cortina, estoy hablando desde barlovento a sotavento. Entonces, la que corta viento primero la de pino, una segunda con una actitud un poco más productiva, una especie un poco más productiva, que podría ser también mezcla. No es necesario que hagas
una segunda hilera completamente de nogales, por ejemplo, sino que podrías ir mezclando especies de nogales con castaño o qué sé yo. Lo importante es ir manteniendo las distancias necesarias entre las plantas de acuerdo al desarrollo futuro que tú crees que van a tener. Y después tenemos una tercera hilera que generalmente la estamos poniendo con alguna especie ya más arbustivas, como puede ser, acá hemos estado utilizando calafate, hemos estado utilizando algunas especies de berry, pueden ser grosellas, pueden ser zarzaparrillas, las especies que tú encuentres que te puede dar una alternativa productiva también, porque una de las cosas por las cuales los productores no establecen cortinas cortavientos porque hay un sector del campo que finalmente se excluye, ¿no es cierto? Hay que eliminarlo de la zona productiva porque en el fondo 5 metros de ancho por 100 metros de largo vas a tener que cercarlo y vas a tener planta y ahí no vas a producir forraje y lo vas a tener excluido por mucho tiempo. Entonces, la idea es que la cortina no sea solamente de protección. Nosotros proponemos hoy día que en realidad sea una cortina multipropósito que te pueda ir dando o generando producción también en el tiempo, cosa que vayas teniendo, digamos, algún ingreso económico por el lado de la cortina también. Así que las especies habría que verificarlas en tu zona, cuáles serían las más adecuadas, pero un poco eso es un poco el criterio. Tenemos ahí, para continuar, Viviana Barahona pregunta si han usado fresno, Fraxinus sp. No lo hemos usado nosotros acá. Me parece que esa es una especie que es relativamente invasora acá. Creo que es esa. Por lo menos a nivel de ríos se disemina bastante y ha generado problemas ¿cómo se llama? Como de invasión en algunos sectores, pero existe acá y nosotros no lo hemos probado las cortinas, sí. Lo importante es conocer bien, asesorarse con los colegas forestales, cuáles son las especies que crecen mejor en la zona, que son más resistentes al viento, que te permiten en algún momento una retribución económica. O sea, si el fresno tuviera alguna ventaja productiva, yo creo que podría ser factible introducir en la cortina, ¿ya? Si te da una madera de buena calidad o algo por el estilo, yo creo que es una buena alternativa. Pero nosotros no la hemos ocupado particularmente acá. Tenemos ahora otra pregunta de Miguel Uribe, que nos ha acompañado en varias charlas ya, desde Puerto Vara. Y él nos Esa comenta es que hay una buena cortinas zona. con eucaliptus por el rápido crecimiento, pero me parece que son de mucho consumo de agua. ¿Qué antecedentes tienes al respecto en la zona de Puerto Varas? Y Chuta, pregunta ya. además si la cortina, ¿de cuántas líneas la recomiendas? Bueno, un poco lo de las líneas, se lo contesté ya con la pregunta Sole. Eh, yo creo que tenemos que considerar que las cortinas, además de proteger del viento y proteger a los animales, proteger al cultivo, yo creo que tenemos que pensar que también las cortinas en sí son una infraestructura productiva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si logramos poner cortinas de 4 hileras o de 5 hileras y ir poniendo en el interior, ¿no es cierto?, especies que me den frutos, que me den nueces, que me den nogales, que me den berry. Yo creo que yo trataría de posibilitar eso. Esa va a ser una cortina que nos va, ¿no es cierto?, como les digo, desde el punto de vista económico, posibilidades de vender productos en corto tiempo, al mismo tiempo generar una mayor vida silvestre, capturar más carbono, desde el punto de vista ambiental son muy positivas también las cortinas. Pero experiencia allá en la zona de Puerto Vara no tengo, desgraciadamente. Lo que sí, o sea, yo sé que el pino oregón va a funcionar muy bien ahí. El eucalipto, sí, uno de los problemas que tiene el eucalipto es una de las muy absorbentes en el tema de agua. Entonces, ahí hay que tratar como te digo, asesorarse bien por los colegas forestales y buscar las mejores especies. Pero las especies de las que hemos hablado hoy día, una primera de protección de viento con alguna especie de pino oregón y después hacia adentro especies frutos forestales, yo creo que por ahí iría y terminando con una o dos líneas con algunas especies de berry que en zona protegida van a producir en una muy buena calidad y probablemente unos muy buenos rendimientos también. Creo que yo me inclinaría a ese tipo de estructura. Gracias, Osvaldo. Bueno, Ámbar La Torre también preguntaba lo mismo con el pino,
como cortina ¿Ya? cortaviento, así una especie que podía ser competitiva con el agua en comparación. ¿Por qué son tan usados? Preguntaba. Yo creo que ya lo dijiste, porque el crecimiento es más rápido, Sí, son sí. perennes, en el fondo. Ujú. Sí, serían como bueno, los dos principales motivos de usar pino. Cuando estoy hablando de pino, estoy hablando de pino Oregón principalmente, que es el que podemos ocupar en esta zona y anda bien, y en la zona de Puerto Vara, que preguntaba Miguel también. Eh, Crecimiento rápido, siempre verde, y además el día de mañana, en que a lo mejor la cortina tenga un uso, ya haya alcanzado su madurez, haya una reconversión dentro del predio, o estemos formando una cortina nueva más hacia adelante, ¿no es cierto? También podría generar madera que es bastante cotizada, que podría ser la madera de Oregón. Como les señalaba, Mm, también hay cortinas destinadas al tema maderero, o sea, no es que claro. se vayan a botar los árboles en algún momento. Puede que el fin sea justamente producir madera de buena calidad. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestra amiga, Carito Solís. ¿Hay estudios de árboles nativos que funcionen mejor en la región para cortina? Eh, Cariño, ya me estás poniendo en dificultades. ¿Viste, Carito? No había Yo que no hacer te, esa. claro, no, yo no tengo la información de árboles nativos que pudieran funcionar bien, en cortina específicamente, pero yo sin ser forestal en el tema, creo que teniendo una buena barrera de control del viento en una primera línea, ¿no es cierto? La línea que enfrenta el viento, por ejemplo, con Oregón, hacia adentro yo podría pensar en poner otro tipo de especies que son, en general, los nativos son bastante más problemáticos en su establecimiento, en su crecimiento inicial, hay que darle mucho más cuidado, pero teniendo una buena protección al inicio, yo creo que podrían ser una alternativa también, como cortina. Ahora hay que ver bien también qué especie nativa, porque, por ejemplo, claro, si pensamos en Lenga o Ñire, va a perder la hoja en el invierno, desde el punto de vista de protección, por ejemplo, para animales a lo mejor es bastante menos que la del mismo pino, o otra especie siempre verde. Entonces hay que sondear ahí bien. Yo creo que la gente de Infor podría tener más respuesta para ello. Lo que sí también quiero dejar como mensaje es que tenemos que entender que la cortina tiene que ser una estructura que nosotros tenemos que cuidar y manejar bien. O sea, lo que normalmente vemos en esta región es que voy a hacer una cortina, con suerte ponen un cerco, se ponen los árboles y se dejan ahí que crezcan. Y la verdad es que no, yo soy partidario, tal vez por la formación un poco más agronómica, y en el fondo la cortina tenemos que darle, por lo menos los 2 primeros años, un buen manejo, ¿vale? Es decir, idealmente tenemos que tener una buena casilla de plantación para asegurar un buen enraizamiento de la planta, tener un sistema de mulch o de protección, digamos, para evitar que crezcan malezas alrededor del árbol y por lo tanto no haya competencia que vaya a secar el árbol en la primera temporada. Yo creo que tenemos que preocuparnos de hacer riegos estratégicos en esas plantas, al menos 1, 2 o 3 riegos en la temporada. Eso no significa que tengamos que establecer un sistema de riego. Lo que nosotros hemos hecho en los ensayos que estamos haciendo es que nosotros, dependiendo de cuando vengan periodos de mucha sequía, vamos y regamos 1 o 2 litros de agua por planta, pero nos aseguramos que realmente la planta tenga la posibilidad de crecer y desarrollar bien sus raíces. Eso yo creo que con los primer año y quizás hasta el segundo, si aseguramos que la planta crezca, o sea, que prenda, yo creo que ya tenemos el tema asegurado. Entonces, esos manejos de las plantas, más el tema de protección de cerco, evitar que entren animales mayores y también que entren animales menores, porque las liebres aquí o en la décima o los conejos en la zona central van a destruir una cortina de cortaviento muy rápidamente si no tenemos esas precauciones. Entonces hay que pensar de que hay que darle las mejores condiciones a una cortina para que realmente crezca y se desarrolle bien. Gracias, Osvaldo. Como acotación final, Marcelo Cruz también agrega que se puede incluir especies con fines mielíferos, como el Sí, claro, acacio, ulmo, en el caso de Puerto Vara, como claro, de todas maneras. complemento. ¿Mm? Súper bueno el comentario que hizo, ¿cómo se llama? Marcelo. Marcelo. Gracias por el comentario, Marcelo. O sea, yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que en el fondo
tenemos que tratar de poner en una cortina especies que nos den esas segundas alternativas, que nos den la posibilidad de una mayor, de un reservorio para las abejas, de la persona que cultiva miel, que en el fondo tenga donde se protejan del viento las abejas, ¿no es cierto? Y además tengan en su momento flores para colecta de polen. Eso va a dar diversidad tanto a insectos como a aves, etcétera. O sea, la cortina es una estructura viva y por lo tanto hay que manejarla como tal. Y yo creo que si somos inventivos, podemos lograr, digamos, sacarle mucho provecho a una cortina de cortaviento, además de la protección que nos puede generar de proteger a nuestros animales y a los cultivos y a todo lo que crece alrededor. La cortina en sí puede ser también una estructura muy valiosa en el predio. Así que gracias por los comentarios, Marcelo. Gracias, Osvaldo. ¿Podrías poner la última diapositiva para que invitaras para la reunión, para la próxima charla, la próxima semana, ya, por favor, antes de despedirnos? Ya, a ver, déjame ver si no logro ahora de nuevo. ¿Está puesta la exposición? Falta ampliarla nomás. ¿Está puesta la exposición? Sí. ¿Ahí? Ahí. Espérate, hay que ponerla como exposición. Perfecto. Sí, ya, bueno, voy a aprovechar entonces, ya que me había olvidado de eso, invitar, digamos, a todos los que nos están escuchando hoy día, invitarlos a la próxima reunión de nuestro ciclo de charlas web de INEA Tamelaique, el próximo miércoles 22 de julio, a las 17:30, por este mismo canal y esta misma sintonía, a la exposición de Rodrigo Necumán. Él es investigador, ingeniero agrónomo y doctor de INEA Tamelaique, está trabajando en el área de fruticultura, de hortofruticultura, y la exposición es Situación de la horticultura en Aysén bajo el contexto de seguridad e inocuidad alimentaria. Así que los invitamos a todos, digamos, a participar en la próxima charla. Bueno, agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, a ti Osvaldo por esta interesante exposición, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias por esta asistencia. Muchas gracias a todos también y que tengan un bonito jueves, reparador jueves de descanso.